Bendecido soy ya. Octubre 4. El título de hoy dice: En la debilidad soy fuerte. ¿Qué mensaje nos tiene preparado el Señor? Que sea el Espíritu Santo de Él revelándonos. Por eso oramos cada día para que su llenura y su poder esté en nosotros al leer su palabra. Te damos gracias Señor amado por tu amor, gracias por este nuevo día que podemos compartir tu mensaje para nuestras vidas, que podemos entender porque eres tú quien nos abre los ojos del entendimiento y nuestros oídos espirituales al escuchar tu palabra. Gracias Señor amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es poderoso. Dice: en la debilidad soy fuerte. En 2 Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La vida nos presenta muchos momentos de los que quisiéramos evitar, pero la presión se manifiesta en situaciones de dolor, rechazo, fracaso, miedo, etc. Todo tipo de situaciones nos debe llevar a confiar plenamente en nuestro Señor y declarar, como dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy, ¿no? Como dice el profeta Joel. El gran triunfo en la vida es reconocer que sin el Señor nada somos y apartados de Él nada podemos hacer. Todos reconocimos, ¿no? O sea, en un momento que necesitábamos su palabra, que necesitábamos reconocerlo, orar y permitirle obrar en nuestros corazones, ¿no? Esto lo dijo Jesús. Sin Él, Señor, nada somos y apartados de Él nada podemos hacer. Así lo dijo: apartados de mí nada pueden hacer, lo dijo Jesús. Por lo tanto, reconocer nuestra debilidad nos hará fuertes, manifestando la fortaleza de Cristo. Así lo dijo el apóstol Pablo en el versículo del día, acá a los Corintios le decía. Cuando Pablo sentía que ya no podía soportar los embates de la vida, era el momento donde Dios le aseguraba que su gracia era suficiente para todo lo que le tocara atravesar. Él tenía una formación, tremenda formación en el ejército. O sea, él mataba y perseguía a los que hablaban de Cristo. Entonces, indistintamente, ¿no? Él era Saulo en su vida anterior, pero su transformación fue haberse encontrado con esa luz, fue haberse encontrado con el Señor, que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí tuvo ese encuentro que cambió la historia de la vida de Pablo, ¿no? Porque era Saulo. Y bueno, en nuestras vidas, porque hoy leemos esas cartas paulinas de cómo él tuvo ese control, se hizo fuerte en sus debilidades, porque ya no tenía su forma de actuar, porque ya los objetivos y el plan y el propósito de vida de él ya había cambiado, ya el Señor le había mostrado su plan. Entonces es poderosa la historia esa, ¿no? Es hermoso. Dice: nuestra debilidad se envuelve en la gracia de Dios y eso nos mantiene de pie frente a las circunstancias. No es en nuestras fuerzas, sino en el poder de su Espíritu. Él se llenó del Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu de Dios. Ese encuentro lo llevó a conocer al Padre y al plan de su vida. ¿Qué es lo que hace el Señor en nosotros? Un día nos encontramos con ese mensaje, nos encontramos con esa luz que alumbró nuestro camino y entendimos que sin el Señor nada podíamos hacer. Con el Señor siempre tenemos la oportunidad de levantarnos y seguir. Dios es Dios de segundas oportunidades. Gloria a Él. Gracias, Señor, porque es así. Porque antes, cuando no estábamos con Él, no teníamos luz en nuestro camino.
cualquier debilidad la llevábamos a cabo. Y hoy esas debilidades el Señor las transforma, aún en su carácter. Él, o sea, tenía toda una formación de cómo actuar a filo de espada, ¿no? Con violencia y como era su formación, pero todo eso el Señor lo transformó en una paz interior, que él tenía otra forma mejor que lo fortaleció. O sea, todas esas debilidades que él tenía, en todo eso, él fue transformado y ahora es fuerte y lo dice y lo cuenta en cada situación que le tocó vivir. Por eso él nos escribe en los Filipenses cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es poderoso ese pasaje, ese versículo que tan conocido, pero si vemos el trasfondo, él estaba encerrado y lo habían golpeado todo, y aún así él nos escribía cartas de ánimo a nosotros. Entonces, ¿cómo no creer en ese poder transformador del Señor? Que todas nuestras debilidades, en esas debilidades que tenemos, esas tendencias a ponerle las tendencias a la tristeza, al desánimo, Él nos hace fuerte y estamos dando ánimo a otros. En cada situación Él lo transforma a su forma, a lo que Él quiere. Entonces va siendo nuestro carácter formado como el carácter de Cristo al que debemos llegar. Así es, dice la oración, Padre, gracias, porque tu gracia me envuelve y me sostiene, dándome nuevas fuerzas. Amén. Qué poderosa oración para meditar en este día, lo que el Señor nos tiene preparado. Así es, en la debilidad soy fuerte. Así tenés que decir, así tenemos que decir cada día. El Señor se va a manifestar con su poder en favor de nuestras vidas, pero entregamos nosotros en oración, Señor, esto no lo puedo hacer, Señor, esto me cuesta, Señor, en esto soy débil, o tengo esta tendencia a esto o al otro. Todas esas debilidades, cuando las están en las manos del Señor, Él las transforma con su poder y nos hace fuertes. Así que a meditar en este día y nos estamos viendo mañana.